Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Entre Consultas, el espacio donde platicamos de la salud con nuestros especialistas. El día de hoy vamos a platicar un poquito de todo lo que conlleva el riñón, las enfermedades de riñón, lo que debemos de saber para cuidarnos. Y el día de hoy pues estamos con el doctor Armando Vázquez Ávila, nefrólogo de aquí del Hospital Centro Médico, también nefrólogo allá del Hospital Victoria en Morelia. Y bueno, Armando, pues muchas gracias por darte el espacio y el tiempo. ¿Cómo estás? Bien, Mau, gracias. Un saludo a todos los que nos estén viendo. Pues aprovecho para felicitarte por esta nueva proyecto que tienes. Se me hace muy buena idea. La verdad es que yo escucho muchos podcasts. También consumo algunos canales de YouTube, etcétera. Entonces creo que está súper bien. Me parece que es una muy buena idea porque pues, te acerca a diferentes tipo de público. A lo mejor pues, luego uno va manejando o hasta en la casa estás ahí haciendo alguna cosa y puedes prender la televisión o el Spotify. No sé si pienses en subir estos podcasts a Spotify. Sí, yo creo que ya los empezamos a subir, ¿eh? Súper bien. Sí. Y pues muchas gracias por la invitación, Mau. Ya te agradezco la presentación. Pues soy Armando Vázquez, soy especialista en nefrología y bueno, pues vamos a platicar algunos temas pues sencillos, importantes para toda la gente que nos vea, que le pueda quedar algo de información. Así es, Mando. Pues también muchas gracias por lo que comentas. La verdad ha sido un proyecto un poco, pues la verdad difícil entre comillas, porque yo creo que yo todavía soy de la generación que me da pena las cámaras o empezó un miedo así medio raro. Pero pues cuando hablé con toda la empresa sí les dije, pues es algo que tenemos que hacer como obligación de una empresa que debe de meterse a todos los canales, ¿no? Y estar en la zona digital. También yo creo que el impacto del paciente una vez que escucha al médico, creo que pues habla mucho más que una imagen que podemos poner como de publicidad, ¿no? Los llegan a conocer un poquito. Mando, pues platícanos quién era Armando antes de ser médico, de escoger la medicina. Mau, pues mi historia no es tan interesante. Fíjate que yo pues desde niño siempre tuve en mente ese objetivo de ser médico. Ya cuando se acercó el tiempo de la verdad, que vi realmente que implicaba un esfuerzo grande, pues son muchos años de preparación. Pues lo dudé un poquito, pero no, finalmente pues, la verdad es que no me vería de otra forma. Yo crecí pues en una familia, digamos, tradicional y pues mi educación siempre fue orientada hacia hacer alguna carrera y en mente siempre tuve esto, ¿no? En aquel tiempo me acuerdo que leí pues estuve leyendo esto y aquello, información sobre las diferentes carreras, especialidades, gente que le va muy bien en esto o en aquello, y entonces recuerdo una información que encontré que implicaba que para que tú, por ejemplo, seas experto en el violín, ¿no? En la guitarra o en cualquier cosa a la que tú te quieras dedicar, tendrías que invertir más o menos 10,000 horas. Sí, no sé si lo habías escuchado, eso de las 10,000 horas. Y entonces, para ser especialista en medicina, más o menos el promedio son como 30,000, 35,000 horas. ¿Sí? Si tú piensas en un cardiólogo, en un endocrinólogo, en un urólogo, como tu hermano Jaime, pues ese es el promedio más o menos. 30 o más, ¿sí? Entre 30 y 35,000 horas. Wow. Para una especialidad o subespecialidad. Entonces, mucho tiempo, es un camino largo, pero vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Ok, Mando. ¿Y dónde estudias tú la universidad? Yo empecé a estudiar medicina en Morelia, en la Universidad Michoacana. Pues después hice medicina interna en Toluca. Ok. En el Hospital General de Toluca y después nefrología. Terminé la subespecialidad en nefrología en Morelia, en el Hospital Civil de Morelia. Yo egresé en el 2021, o sea, son ya 5 años prácticamente. Y desde que egresé, pues he estado aquí trabajando con ustedes. Recuerdo todavía esa primera plática que tuvimos cuando iba a empezar a venir para acá. Y pues mira, hasta dónde llegamos. Sí, tú te ves igual, yo me veo ya más acabado, pero... No me mando... Sí, pero aquí seguimos en lo mismo los dos, ¿no? Y comentaste pues que recuerdas la plática que tuvimos. ¿Quieres compartirla? Al inicio. Fíjate que en aquel tiempo yo estaba pues apenas por salir de la especialidad. Yo vine un poquito antes de haber terminado nefrología y recuerdo que estaba tu papá, estaba Miguel y estabas tú.
Y entonces el proyecto del hospital estaba en una etapa diferente, pero ya empezaba con pues una visión pues más o menos cercana a lo que está pasando hoy en día, que es un hospital que tiene pues prácticamente todas las especialidades, ¿no? Entonces yo tenía pues como algo de incertidumbre porque no sabía a qué me iba a dedicar, a la medicina privada, pública, a las dos. Y bueno, ciertamente pues de todo eso platicamos. Recuerdo que tu papá me dio algunos consejos y desde entonces pues he aprendido de ustedes algunas cosas pues muy valiosas que a lo mejor entre pláticas que hemos tenido pues uno hace comentarios, pero realmente a veces esas pequeñas cosas dejan algún impacto en la gente con la que uno platica, ¿no? Yo recuerdo pues varias cosas con ustedes que me han sido muy interesantes y que me han servido para mi desarrollo tanto profesional como hasta en la vida familiar, ¿no? Consejos de tu papá, tuyos inclusive, conceptos tuyos o de Miguel y bueno, no se diga que con tu papá hemos tenido muchos pacientes en común y me ha servido para aprender y para estarme actualizando de muchas cosas. Así es, mano. Sí, yo como que recuerdo la primera vez que viniste, dimos el recorrido ahí, pues era obra, bueno, ya no era obra negra, ¿verdad? Ya estaban las maquinitas como en caja y todo, o sea, ya estábamos como un poquito avanzados, pero se dice fácil, pero pues ya 4 o 5 años. 5 años. 5 años han pasado también rápido porque creo que nos hemos dedicado a lo nuestro cada quien, ¿no? Oye, Mando, ¿y cómo decides estudiar medicina interna? ¿Por qué no una especialidad quirúrgica? Fíjate que yo cuando estudié la carrera tenía en mente estudiar una especialidad quirúrgica. Yo quería ser cirujano y ser cirujano de tórax. Órale. Pero eso fue pues, antes de realmente estar expuesto pues, a un ambiente hospitalario. Todavía en la época en la que yo me formé como médico, que no fue hace mucho, pero realmente ha cambiado mucho la educación. En aquel tiempo no teníamos mucha exposición a ver realmente cómo funciona la medicina fuera de la teoría. Sí teníamos algunas prácticas hospitalarias y rotaciones en algunos servicios de ginecología, por ejemplo, de consulta en hospital, etcétera, pero realmente no sabías o yo no había percibido realmente lo que hace un cirujano, lo que hace un cirujano general, lo que hace un cirujano especializado, lo que hace un médico internista. Y fue hasta el internado cuando yo realmente pues vi, o sea, el cirujano hace esto, el urólogo hace esto, este tipo de pacientes, tiene más o menos esos conocimientos, el traumatólogo pues se especializa en los huesos, fracturas, etcétera, y el médico internista pues se especializa en medicina, o sea, realmente es el que pues tiene que saber cómo funciona el cuerpo y cómo investigar cuando hay enfermedades que no tienen una causa clara, y es el que se tiene que saber cómo se debe usar esta medicina para la presión, este antibiótico, etcétera. Y entonces pues realmente para mí fue esa perspectiva de si yo quiero realmente saber sobre medicina, sobre enfermedades, sobre cómo usar medicamentos, tengo que estudiar medicina interna. Wow. Sí. Que bueno, cada especialidad obviamente tiene su área, por eso pues se creó este sistema de especialidades, ¿no? Claro. Hoy en día se sabe más o menos cada 73 días, imagínate, cada 73 días el conocimiento médico se duplica, ¿sí? Entonces es imposible que uno sepa de todo, es imposible, ¿sí? Entonces pues el endocrinólogo, el cirujano general, pues tiene que ser muy bueno para hacer ese trabajo. A lo mejor el cirujano de tórax va a ser, no va a ser tan bueno operando un apéndice, una vesícula, como un cirujano general, que es lo que hace todos los días, ¿no? Claro. Las altas especialidades, pues el hematólogo, que está muy enfocado en esa área, pues no es lo mismo que un internista vea a un paciente con una enfermedad hematológica a que un hematólogo lo haga, porque el hematólogo pues tiene un conocimiento muy, muy especializado en esa área, y luego hay todavía especializaciones más altas, ¿no? en las diferentes subespecialidades, como por ejemplo el cardiólogo. Hay el cardiólogo que es especializado en hacer ultrasonidos, el que es especializado en hacer procedimientos, que es el cardiólogo intervencionista,
o el cardiólogo que es electrofisiólogo, que es pues enfocado en trastornos del ritmo, etcétera. Entonces, el conocimiento médico es tan grande que, pues, además de que nos tenemos que especializar para realmente darle un buen tratamiento a los pacientes, no alcanzaríamos a saber, ¿no? Claro. Constantemente hay mucha información, nos tenemos que estar actualizando. A veces yo le pongo el ejemplo a la gente de la computación. Si tú piensas, yo creo que tú ya eres de una época en la que, no sé si te tocó todavía el internet cuando tenías que conectarlo al teléfono de tu casa, y que cómo ha cambiado las redes, la comunicación, el internet, las computadoras. Entonces, imagínate, tuvo un experto en computación de alto nivel de hace 20 años. Si se queda con ese conocimiento y ahorita en el 2026 pues emprende algún negocio o trabaja con computadoras, realmente quedó obsoleto su conocimiento. Claro. Entonces, pues como médico te tienes que estar actualizando constantemente. En este caso yo hice nefrología y pues trato de siempre estarme actualizando en eso, y hay muchísima información, ¿no? Claro. Es imposible abarcarla toda, pero por lo menos lo más importante y lo que ve uno con más frecuencia. Sí, mano. Y aquí, para que la gente entienda, el internado es antes de tu especialidad. El internado es, sí, la carrera de medicina implica pues hacer algunos años en la escuela. A mí me tocó 5 años. Okay. Depende ahora de la universidad. Hay algunas universidades que son menos, 4 o 5 años. Después es un año de servicio social, y después un año de internado. Entonces ahí en el internado fue cuando yo realmente pues entendí cómo funcionaban las diferentes especialidades, y pues elegí ya hacer medicina interna. Sí, está interesante lo que dices, Mando, de que tu por qué agarraste medicina interna fue porque realmente ahí es donde conoces la medicina, ¿no? Pues de todas las enfermedades prácticamente, o que sí tienes que conocer mucho de medicina para tratar a un paciente, pues, ¿no? Sí, claro, tienes que pues aprender bien el funcionamiento del cuerpo humano, y pues cómo funcionan los medicamentos, cómo investigar o cómo abordar a un paciente que, pues, ponle una fiebre, ¿no? Pues puedes tener fiebre porque se te inflamó el apéndice, porque tienes gripa, porque tienes diarrea, porque estás enfermo de la tiroides, porque tienes una infección en el corazón. Entonces, es un síntoma o un problema pues muy común, como puede ser la fiebre, puede tener muchas causas, ¿sí? Cómo investigar, cómo buscar, cómo preguntarle al paciente, qué preguntarle, qué estudios hacer y qué significan los estudios, ¿sí? Claro. Todo eso pues implica experiencia, no nada más experiencia de ver y ver pacientes, sino pues ir aprendiendo teoría, práctica, y luego pues estarte tú cuestionando tu práctica constantemente. Este paciente, tengo alguna duda, por ejemplo, o hice esta maniobra, ver cuál es el resultado de la maniobra. Si tienes dudas, pues tratar de buscar fuentes muy confiables de información que te puedan orientar y que tú elijas así pues la mejor maniobra, o pedir el estudio que realmente necesita el paciente, ¿no? Oye, Mando, ¿y tú en el momento del internado ves algún paciente que ahí dijiste, eso es lo mío? ¿Viste algún internista que resolvió algún caso complejo o algo que te haya impactado en esa decisión? Pues realmente en el internado, como médico, rotas, tienes una estancia pues en diferentes servicios, un tiempo en ginecología, un tiempo en cirugía o en urología o en medicina interna, que generalmente era en hospitalización de medicina interna, un tiempo en urgencias. Entonces yo pues traté de aprender de todo, conocer todo, pero fue en mi estancia en urgencias y en medicina interna cuando realmente no recuerdo algún caso en particular. Pues fue una experiencia, digamos, holística, o sea, todo lo que implicaba el día a día y pues la complejidad de los pacientes que podemos llegar a tener en este campo de la medicina interna. Hemos tenido aquí pacientes súper graves, pacientes renales, pacientes muy complicados, y pues tú has visto que pues hemos tenido buenos resultados hasta ahorita. ¿Recuerdas tú algún caso de estos? Mano, pues son un montón, varios, ¿verdad? Son varios que yo luego les digo a los pacientes, no sé por qué no somos la última opción,
pero cuando llegan están así totalmente destruidos. O sea, sí realmente. Yo cuando hablo con los familiares digo, pues, ¿qué tantas decisiones han tomado mal que nosotros somos la última decisión? Pero nos ponen un reto grande y yo creo que eso es a veces lo interesante de este hospital, que yo te veo, que estás con mi papá, que estás con mi carnal, o sea, todo lo que se le puede hacer a un paciente y obviamente teniendo ventajas como la hemodiálisis, la tomografía, pues también te ayuda a agilizar tu medicina, ¿no? Claro, y bueno, ahora que hay más especialidades, hemos tenido pacientes y los cardiólogos nos han apoyado, pacientes graves ahora que está en funcionamiento la terapia intensiva, pues también hemos tenido casos muy complicados, de pronósticos muy malos, que al final los pacientes pues andan ahí en la calle caminando, ¿no? Pues el último, el de Miguel, no sé si tú estás en ese caso. Sí. Miguel uno estuvo que se cayó de 2 pisos, lo operó el neuro. Pues, sí, el señor Miguel, sí lo vi. Y salió. Sí, un caso, es una catástrofe. Es un paciente que, pues la historia natural y lo esperado, pues es que tuvo tantas complicaciones y un accidente tan grave que era muy poco probable que sobreviviera. Con esas pocas probabilidades, pues primero el neurocirujano lo operó oportunamente, después tuvo un tratamiento de terapia intensiva, estuvo bien cuidado del paciente y después se egresó a hospitalización para continuar con los cuidados. Ahí, pues el neurocirujano, el cirujano general, el doctor Sandoval y un servidor finalmente estuvimos ahí viéndolo, tratando de mejorarlo, sacarlo adelante y finalmente sí le fue bien, pues se fue hablando otra vez, respirando por sí mismo y ya incluso comiendo, ¿no? Sí. Después de haber estado muy, muy grave. Y se fue como si nada, mano. Nos vemos, muchas gracias. Sí, tuvo un cambio muy grande en pocos días. Sí. En pocos días. Sí fue un caso muy difícil, pero mejoró muchísimo. Sí. Oye, Mando, y después ya te vas ¿haces medicina interna? 3 años. ¿3 años hiciste medicina interna o cuántos años? Yo estuve haciendo medicina interna en Toluca, te comentaba, y entonces decidí derivarme a hacer nefrología. Vi la necesidad de atención de pacientes renales. Hay mucha enfermedad renal, tanto en el mundo como en México. Entonces, pues pensé que era pues, la mejor opción para mí y hasta hoy en día estoy contento con la decisión que tomé. Y es que la enfermedad renal es un problema grande de salud pública. Quiere decir que pues, tiene un impacto económico, social y de salud, no nada más para México, sino para todo el mundo. Entonces hay muchos pacientes enfermos de riñón y es a lo que me dedico actualmente, ¿no? Sí, cuando tú decides derivarte a nefrología, Mando, ¿fue porque sí viste como esa saturación de enfermedad renal? ¿Te llamó la atención? ¿Por qué te derivaste para allá? ¿Y qué otras opciones tenías como médico internista? Las dos cosas que tú comentas. Por una parte, la necesidad y la saturación de la gran cantidad de pacientes con enfermedades renales. Y bueno, por lo menos en ese tiempo, ahorita hay más nefrólogos afortunadamente, pero había pocos, ¿sí? O por lo menos yo, es la información que tenía, pero sí había muchos menos. En los últimos años ha habido, pues como hay más plazas de especialidades y subespecialidades, pues ha aumentado el número de nefrólogos afortunadamente. Pero también las enfermedades renales y el actuar del nefrólogo, pues me gustaron mucho. Sí hay enfermedades renales, las clásicas, como puede ser por la presión alta, por la diabetes, que pues es la gran mayoría de los pacientes que tenemos con enfermedad renal avanzada. Pero hay enfermedades muy finas, enfermedades raras, que es un poco difícil diagnosticar. Enfermedades hereditarias del riñón, por ejemplo, casos más especiales, y esos también los vemos como nefrólogos. El trasplante renal también, que cuando yo pues por primera vez vi o escuché de un trasplante fue en el internado, y ya después creciendo como médico y en el transcurso de la especialidad, aprendí y entendí un poco más la situación del trasplante, y pues fue algo que también me llamó mucho la atención para ser nefrólogo. La práctica del nefrólogo, pues digamos, cotidiana, es
está involucrado también esta parte del trasplante, ¿sí? Si no bien que sea tan frecuente que estemos haciendo trasplantes, pues ves pacientes trasplantados y el seguimiento, el ajuste de los medicamentos y todo eso también es algo que me llamó mucho la atención para hacer nefrología. Y la otra es los procedimientos que hacemos como nefrólogo, pues haces procedimientos como biopsias de riñón, por ejemplo, la colocación de accesos vasculares como catéteres, la valoración de fístulas, que es otro acceso vascular para la hemodiálisis. Entonces se me hizo una especialidad muy, muy compleja y muy completa. Tanto das consulta como ves pacientes que están hospitalizados, ves pacientes graves, pacientes críticos, trasplante, haces procedimientos. Entonces me gustó mucho. Sí, el Dr. House es el médico internista, el Dr. House con un boost es el nefrólogo, entonces. Pues sí, fíjate que no solamente la nefrología, sino todas las subespecialidades derivadas de medicina interna, pues más o menos así funcionan. Primero haces medicina interna y después te derivas a hacer alguna especialidad y complementas, pues, y me regreso otra vez a lo del conocimiento médico, que es tan amplio que hacer solamente medicina interna pues implica saber mucho de todo. El conocimiento médico es tan extenso que es imposible saber mucho de todo. Tienes que pues tomar un área y por ahí darle, y aún así hay muchísima información y el conocimiento se está duplicando constantemente, está creciendo mucho. Sí, y también eso se refleja, por ejemplo, cuando mi papá estudió medicina general. Pues yo desde niño que yo platicaba con él me decía, yo opero todo menos corazón, cabeza y hueso. O sea, como que decía, pues yo le entro a todo porque en la raza me formaron a opera todo. Claro. Y ahora que platico con ciertos cirujanos, pues dicen, yo solamente vesícula, apéndice y a lo mejor cirugía de reflujo, pero abierta, pero pues si se puede, solamente vesícula. Y luego tenemos a la doctora Viri, que ella es cirujana, pero endoscopista, pero hizo CEPA. Entonces, cada vez se va haciendo más especializado el especialista también, ¿no? Es la redundancia, pero pues yo creo que eso también refleja que la medicina es tan grande que ya ocupas, por ejemplo, ayer hablé con el trauma de mano, la semana pasada con el de la rodilla, la artroscopía de minimización, columna, o sea, sí es mucha la especialización que se están haciendo también como en los médicos, y también ya el médico de la vieja escuela, por así decirlo, pues se metía en todos los campos, ¿no? Yo creo que ya ahorita el médico joven o de las nuevas generaciones ya no son tan arriesgados porque dicen, no, pues llámale al que ve la vía biliar, ¿no? A mí no. Sí. Esta tiene su parte buena en el sentido de que pues al final el que se beneficia o el que se puede beneficiar es el paciente, porque tiene una atención más especializada de alguien que tiene un conocimiento más fino en el área que corresponda, como tú lo decías ahorita. Si tú te fracturas la mano porque pues, te machucaste con la puerta, ¿no? La mano pues, es una herramienta indispensable, ¿no? En teoría, la mano fue o el desarrollo, las características de nuestra mano nos diferenció de los primates a lo largo de la evolución. Entonces, si tú te quedas con una limitación funcional en tu mano, tú eres diestro y fue la mano derecha la que te lesionaste, bueno, puedes ir con el traumatólogo, probablemente te puede resolver sin problema, pero ahora hay traumatólogo que tiene una subespecialidad en mano, pura cirugía de mano. Entonces, quizás, dependiendo de la lesión, pudiera ser mejor opción ir con alguien que está con una especialidad más enfocada en lo fino, en lo que realmente tú necesitas. Depende, pues, del caso, ¿no? Claro. Oye, Mando, y regresando al tema de nefrología, ¿cuántos trasplantes renales llegaste a ver? ¿Y qué fue lo impactante de meterte a un trasplante renal? Fíjate que sí me tocó ver varios trasplantes durante mi residencia como nefrólogo. Mi último año ya casi no vi trasplantes por la cuestión de la pandemia, porque fue ahí pues, a finales del 2020-21, ¿no? Entonces todos los programas de trasplantes como implicaba cirugías programadas y pues riesgo, exposición a ambientes hospitalarios, además de que los pacientes que se trasplantan usan medicamentos especiales para, pues, digamos, bajar las defensas, para que tu cuerpo no rechace ese órgano que se va a trasplantar. Entonces, todas estas situaciones
hicieron obligado que los programas de trasplantes, no nomás en México, pero a nivel mundial se cancelaran prácticamente esos años. Entonces al final mi último año no vi pues ya ningún trasplante, pero los primeros 2 años sí me tocó ver varios, aproximadamente 14, 15 trasplantes en los primeros 2 años. Okay. Y bueno, pues es una experiencia muy interesante, ¿sí? Tanto el trasplante de un donador como familiares que le donaban su riñón al enfermo renal, o trasplantes de cadáver, que son pues de personas que tienen muerte encefálica por alguna situación y que aceptan tanto la familia como el fallecido, si dejó alguna información o alguna voluntad antes de fallecer, y pues se puede utilizar ese riñón para pasárselo a algún enfermo renal que lo necesite. Y es muy impactante cómo cambia la vida pues del paciente, ¿no? Es un paciente que de estar en hemodiálisis 3 veces a la semana o de estar con diálisis peritoneal todos los días, de repente ya se puede separar un poco del ambiente hospitalario, estar en casa y llevar una vida más cercana a lo que es relativamente normal. Claro. ¿Sí? Obviamente tienen que tomar medicamentos y todo esto, pero mejora mucho su calidad de vida, ¿sí? Tanto del paciente como de la familia. Porque tú pues lo has visto, te ha tocado verlo. Cuando hay un enfermo, pues siempre implica que alguien más esté con él, ¿no? A lo mejor 1, 2, 3 miembros de la familia. Claro. Entonces el trasplante renal sí mejora mucho la calidad de vida del paciente y de la familia por todo esto que implica, ¿no? Obviamente hay mucha gente pues jamás a lo mejor se pueden imaginar, pero pues no van a tener como ese acceso a ver esas cirugías. ¿Cómo es ese día de la cirugía? ¿Cuánta gente participa en un trasplante renal? ¿Cuál es pues sí, cuál es el porcentaje de que sí va a funcionar ese trasplante y cuál es el porcentaje que no va a funcionar? ¿Qué nos puedes ahí comentar? Son cirugías un poco largas, depende si es por ejemplo, cuando es un familiar el que va a donar, pues primero entra a cirugía el que va a donar, ¿sí? Hay un equipo ahí de cirujanos, generalmente es un urólogo, como mi hermano, como tu hermano Jaime, y un cirujano de trasplantes. Entonces se hace la cirugía para sacar ese riñón sano del que va a donar. Pues, ¿qué te gusta? Un par de horas ahí, 2 horas y media. Y después se prepara para lo antes posible ese riñón, pasarlo ahora sí al que lo va a recibir, al receptor. Y ahí pues también es un equipo grande, ¿sí? Al menos, ¿cuántas personas serán? Entre anestesiólogos, ayudantes, equipo de enfermería, pues tiene que estar banco de sangre, nefrólogos. Luego los pacientes generalmente pasan a terapia intensiva las primeras horas después de la cirugía, entonces ponle que es un equipo como de 12, 15 personas para un trasplante. Después la cirugía del trasplante ya como tal pues durará unas 2, 3 horas más. Y después el paciente sale a recuperación y generalmente, como te decía, terapia intensiva. Entonces son equipos grandes de gente pues especializada y que están muy altamente capacitados en esa situación. Ahí desde el punto de vista del nefrólogo, el nefrólogo generalmente no interviene en nada respecto a la cirugía. Okay. ¿Sí? Sí estás pues al pendiente de cómo va todo, cuánto tardó el riñón desde que salió hasta que llegó al receptor, cuánto sangró, cómo estuvo la presión, todo eso, qué medicamentos le pasaron, cuántas soluciones, cómo le fue después de la cirugía, si está orinando, si no está orinando. No intervienes como nefrólogo en nada que tenga que ver con la cirugía como tal, pero sí en cómo estuvo todo el ambiente y cómo le va al paciente después de la cirugía. Y ahí pues todos los medicamentos, las soluciones, analgésicos, inmunosupresores y el seguimiento después del trasplante, cuando pues vigilando cuando empieza a funcionar ya como tal ese riñón que se acaba de colocar en otra persona. Todo eso es un trabajo también complejo y pues tiene que haber un nefrólogo ahí siempre pegado y viendo cada hora todos los siguientes días
en lo que el paciente se va recuperando y en lo que el riñón empieza a funcionar, ¿sí? El éxito de los trasplantes, pues depende del centro, pero es alto, ¿sí? Okay. O sea, digamos, yo te puedo decir que a lo mejor de cada 10 trasplantes, 8 o 9 funcionan bien, por lo menos al principio. Sí, sí. El promedio de vida de un trasplante es 10 años, ¿sí? Pues, una persona que se trasplanta, pues en promedio tiene pues esta vida útil el trasplante, 10 años. Hay quien tiene más, ¿no? Tengo un paciente que se trasplantó hace 27 años. Órale. 27 años y sigue súper bien. Sí, ahí pues le fue muy bien por diferentes factores, seguramente porque se cuida. Otra parte, pues un poco la suerte también, ¿no? Que finalmente son casos en los que el cuerpo ya no identifica que ese órgano es de alguien más. El cuerpo de alguna manera lo acepta como propio y pues ya no lo está tratando de rechazar. Oye, Mando, y tú ya después de tantos años viendo el riñón, temas de riñón, ¿qué es lo que aún te sigue sorprendiendo de este órgano? Pues fíjate que para mí el riñón pues es un órgano, bueno, todos los órganos son muy importantes, corazón, pulmón, etcétera. Como es a lo que yo me dedico, para mí el riñón es lo más importante. Y te puedo decir que el riñón es como un boxeador, ¿sí? Okay. Imagínate un boxeador en el sentido de que el riñón aguanta un golpe, otro golpe, otro golpe, otro golpe. Generalmente se recupera, ¿sí? Aguanta. Y si el paciente llega a tiempo, pues por más que haya tenido pues, descuidos o a lo mejor haya recibido medicamentos que le hacían daño, o infecciones, o piedras, y sufrió mucho el riñón, bajó mucho la función. Muchas veces controlamos estos factores, se corrige la infección, la piedra, etcétera, ajustamos los medicamentos y el riñón se recupera muchísimo. Sí, incluso puede llegar a volver a estar funcionando normal. Sí llega a veces a pasar que, pues, haz de cuenta el boxeador, ¿no? Se noqueó el riñón. Entonces deja de funcionar el riñón, deja de funcionar a veces semanas o a veces hasta meses. Órale. Hemos tenido aquí muchos casos de pacientes que pues pasó eso, el riñón digamos que perdió ese round, ¿sí? Quedó noqueado el riñón, los pacientes estuvieron en hemodiálisis un mes y medio, 2 meses, 3 meses. Y lo saca. Y después el riñón empieza otra vez a funcionar, ¿sí? Tenemos hasta ahorita aquí en Moroleón hemos tenido 17 casos así, de gente que por alguna razón pues dejó de funcionar el riñón, que cayó o que requirió pues hemodiálisis en algún tiempo y después fueron recuperándose. Son casos particulares, pero sí llega a pasar eso y realmente es sorprendente. Sí, tengo una paciente que por ejemplo ella es maestra, okay. Es profesora. No digo su nombre, sí, para cuidar la privacidad de los pacientes. Sí, claro. Pero ella tuvo una enfermedad, pues de estas enfermedades raras, que no es porque ella se haya descuidado, que no recibió ningún mal medicamento, que no tiene que ver con que ella tuviera diabetes, alta presión ni nada. Uh-huh. Entonces le llegó esta enfermedad, ¿sí? Hicimos pues un trabajo inicial de buscar el por qué le está pasando esto a esta paciente que no tiene diabetes, no tiene hipertensión, nunca usó drogas, no toma analgésicos, no tiene obesidad. ¿Por qué tiene falla de la función de los riñones? Llegamos a un diagnóstico, empezamos un tratamiento, tuvo que entrar a hemodiálisis, estuvo 2 meses y medio, 3 meses en hemodiálisis y después con el tratamiento, pues los riñones empezaron a mejorar, pudo suspender la hemodiálisis. Y la acabo de ver hace poquito a esta paciente, por eso a lo mejor lo tengo fresco y sí. Pues lleva su vida relativamente normal. La función de sus riñones andará como en un 40-50%. ¿Sí? O sea, con algunos medicamentos tiene riñones para 30-40 años más, sin tenerse que dializar y si todo va bien, ¿no? Sí. Entonces es uno de estos casos que sí te impactan, cómo el riñón puede llegar a fallar, pero con una buena atención y llegando a un diagnóstico correcto, dando un buen tratamiento, se puede llegar a recuperar. Wow. Entonces un riñón, si está jalando 50%, te dura años si lo cuidas. Pues. Sí, yo lo pongo en porcentaje así para que sea pues, más fácil para entender para todos y para mí es más fácil así explicarlo. Digamos tú, pues eres una persona joven,
la función de tu riñón tendría que estar entre 90 y 110%, ¿no? Ok. Eso es lo normal para ti. Cuando tú tengas 80 años, no, yo creo que sí. No, yo creo que sí. Cuando tú tengas 80 años, es lógico que ya, pues simplemente el desgaste, ¿no? Como las rodillas o la espalda, pues el riñón tiene desgaste a lo largo de los años. Cuando tú llegas a, digamos que llegas a una edad de 80, 90 años, ya no es normal que tus riñones funcionen 90 ni 100%. No esperamos eso. Claro, ¿no? claro. Ya debe de tener una caída que es equivalente o que corresponda a los años que tienes. ¿Sale? Okay. Entonces sí, digamos que si una persona de 80 años tiene una función renal entre 70, 75, 80%, digamos que es casi lo normal para la edad. Ok. ¿Sí? Ok. Muy bien. Y ahí mando yo he escuchado falla renal y lesión renal. ¿Cuál es la diferencia? ¿O es lo mismo la falla renal y tener una lesión renal? Ya, es a lo mejor son términos un poquito para poder entender mejor tú como médico qué le está pasando al paciente, ¿no? Okay. No necesariamente como nefrólogo, a lo mejor como urgenciólogo o como intensivista, como internista. Si tú escuchas que ese paciente tiene lesión renal aguda, quiere decir que es algo que le pasó recientemente, ¿sí? Okay. Que tiene daño en su riñón y que ese daño tiene menos de 7 días. Okay. ¿Sí? A lo mejor, pues el paciente que pues, se cayó del segundo piso, tuvo una hemorragia grande, se le bajó mucho la presión, etcétera, estuvo sin comer, se deshidrató, llega al hospital y pues ya le están fallando los riñones, ¿sí? Pero sabemos que antes de esa caída, este paciente estaba bien de los riñones, entonces le bajó la función del riñón y no han pasado más de 7 días, ahí es lesión renal aguda, así lo conocemos en el ámbito médico. Ya después de esos 7 días y hasta 3 meses, si este daño del riñón no se recuperó, ya lo conocemos como daño renal agudo o enfermedad renal aguda. Enfermedad renal aguda. Cuando sabemos que este daño ya tiene más de 3 meses, que a lo mejor tienes unos estudios de hace 8 años, ¿no? 5 años. Llegan conmigo a veces los pacientes. Doctor, me acaban de decir que pues estoy mal del riñón y que ya ocupo diálisis. Mi primera pregunta es, ¿ya le habían comentado esto antes? Casi todos me dicen, no, nunca me habían dicho. Ok, tráigame todos sus estudios. Entonces ya el paciente trae estudios de hace 8 o 5 años. Yo los reviso y me doy cuenta de que desde hace 5 años ya la función de sus riñones estaba baja, ¿no? Okay. Entonces ahí van más de 3 meses. Bueno, esto ya no es algo agudo, no es algo reciente, es algo que tiene ya más de 3 meses, entonces ahí es crónico. Okay. Ahí lo conocemos pues como enfermedad renal crónica. Okay. ¿Sí? Y ya de esta enfermedad renal crónica pues hay etapas, ¿sí? La etapa 1 es en la que hay menos daño del riñón, la etapa 5 es en la que el daño ya está pues más avanzado. Okay. Oye, Mando, y si dices que el riñón es un órgano como un boxeador, ¿por qué hay tanta falla? O sea, ¿por qué hay tanto tema del riñoncito? Sí, pues fíjate, Mau, por lo mismo. En esa analogía del boxeador, pues lo que pasa es que el riñón está recibiendo golpes, ¿sí? ¿Cómo qué puede ser? El mal control de las enfermedades, ¿sí? A lo mejor tú tienes una vecina y tiene diabetes. Si su diabetes está bien controlada, lo más seguro es que le va a ir bien. No va a tener problemas del riñón ni de la vista, ¿sí? Ni a lo mejor una amputación o un infarto al corazón, pero es porque tu vecina que tiene diabetes se cuida muy bien. ¿Qué pasa si no se cuida? ¿Sí? Si come mal, toma pues, alimentos altos en azúcar, no hace ejercicio, tiene además obesidad, y el azúcar está pues alta, entonces constantemente el riñón está recibiendo golpes, ya se fue y se tomó 4 litros de cerveza, pues otro golpe, y esto imagínate a lo largo de los años, pues el riñón acaba por ya llegar al punto en el que ya no puede responder. Tirar la toalla. Sí, claro, tira la toalla, ya el riñón les queda con una lesión crónica y realmente ya no hay mucho que hacer, ¿sí? Okay. Pero cuando estos golpes, digamos, o estos acciones que dañan el riñón las frenamos a tiempo, ya sean medicamentos, hábitos, infecciones o lo que sea, si lo frenamos a tiempo, lo más seguro es que
esos riñones pues vayan a estar bien, vayan a estar sanos, a pesar de que tu vecina tenga pues diabetes, ¿no? Claro. Aún con diabetes o cualquier alta presión o lo que sea, si tenemos bajo control esos factores que pueden dañar el riñón lo más seguro es que va a estar bien. Ok. Oye, Mando, ¿y qué es lo que ahorita estamos, la gran mayoría de jóvenes, si lo ponemos en la segmentación de 16 para antes de 50 o 40, qué es lo que estamos haciendo mal en nuestra prevención del riñón? Ya, fíjate, Mau, aquí hay una estadística que a lo mejor es pues escandalosa, pero es importante. De cada 10 personas que están enfermas del riñón, 8 no saben que están enfermas del riñón. Oh. Entonces, voy a lo que tú comentas. Hay que prevenir, hay que pues, tratar de hacer detecciones tempranas, ¿sí? Si tú eres 100% sano, o sea, no tienes ni malos hábitos, ni enfermedades, ni consumes remedios, ni analgésicos, ni medicamentos con ninguna frecuencia, estás con un buen peso, no tienes familiares con enfermedades del riñón y enfermedades graves, pues lo más seguro es que tus riñones van a estar bien. De todas maneras, no está por demás hacerte un estudio. Son estudios muy sencillos, ¿sí? Son de bajo costo y cualquier médico los puede interpretar. Incluso ya vienen ahí los rangos que marcan los laboratorios y si salen dentro de rangos, pues es que está todo bien. Claro. ¿Sí? Pero sobre todo aquí va muy enfocado a hacer prevención o detecciones tempranas en personas que tienen estos factores de riesgo, ¿no? Familiares con enfermedades del riñón. Malos hábitos, ¿sí? Obesidad, uso de medicamentos, uso de remedios que para el dolor de cabeza, que para limpiar el riñón, que para... Ya ves que la gente pues puede ser fanática de usar remedios para cualquier cosa, ¿no? Si tiene diabetes, esta persona ya sea joven o adulta o de edad media avanzada, si tiene alta presión, si ha usado pues, algún tipo de droga a lo largo de la vida, esteroides anabólicos o gente que consume constantemente suplementos nutricionales, etcétera, valdría la pena, sobre todo si tienen algunos de esos factores de riesgo, pues, hacer una detección, hacerse un par de exámenes muy sencillos y pues evaluar la posibilidad si tienen algún grado de daño en el riñón, ¿sí? De hecho, estamos justo en estos días, cada año se celebra el Día Mundial del Riñón, justo en estos días, es el segundo jueves de cada marzo, fue ayer el Día Mundial del Riñón, este año pues como el lema o el eslogan del Día Mundial del Riñón es salud del riñón para todos, detectar gente que está enferma del riñón. Y entonces te voy a pasar ahí el link y hay como un cuestionario online y entonces ya te pregunta todo esto que te estoy diciendo. ¿Tienes obesidad? ¿Usas remedios? ¿Tomas analgésicos? ¿Tienes alta presión? ¿Tienes diabetes? Y ahí más o menos te da el riesgo que pudieras tener o no para tener enfermedad renal y te da algunos consejos de qué tienes que hacer. Ve con este doctor o haz estos estudios, etc. Okay. Entonces sí, respondiendo a tu pregunta, la respuesta corta sería: el error que podemos estar cometiendo es no hacernos un estudio de detección, ¿sí? Sobre todo si tenemos alguno de estos factores de riesgo. Sí, qué bueno que mencionas eso, Mando, porque yo creo que hay mucha información médica que es tan simple como este cuestionario que es para todo y no mucha gente tiene acceso a eso porque pues están viendo otro entretenimiento, están viendo otras cosas, pero de salud casi, pues no creo que la población normal vea muchos temas de salud. Por eso es importante también pues hacer estos capítulos, porque si hay 10 personas que nos escuchan y hacen el cuestionario y detectan algo, pues todo lo que se está ahorrando económicamente y emocionalmente esa persona en una detección temprana, ¿no? Sí, claro, claro. Para ellos, para su bienestar, para la calidad de vida y para la familia, ¿no? Sí. Para sus familiares. Entonces te voy a pasar el link y yo creo que puede salir aquí en la descripción de tu video y ya pues que la gente ahí se meta. Claro. Y es hasta un repaso pues de todo esto que estamos comentando, ¿no? Oye, Mando, ¿y qué es lo que más estás viendo en tu consultorio? ¿Qué tipo de paciente? ¿Qué edades? ¿Qué estás viendo de alarmante o no alarmante? Pero ¿cuál es el patrón más común que estás viendo ahí en tu consulta?
¿Qué es lo que más veo? Gente con enfermedad renal, pues asociada a la diabetes y a la presión alta, es lo que más veo. Algo que sí me llama la atención es que hay un grupo que están controlados, les va muy bien, incluso mejora la función del riñón, pero siempre son las mismas, como el mismo patrón de conducta de los pacientes, son los pacientes que se cuidan, ¿sí? Cuando los pacientes llegan conmigo y tienen algún grado de daño en el riñón, por lo que sea, yo siempre les digo esto, hay dos caminos. Un camino es en el que pues vas a tener que hacer algo de sacrificios, tienes que dejar el pan, si te gusta, ¿no? O la coca, o no sé. Entonces, ese camino es, pues sí, hacer algunos sacrificios, tener disciplina, tomarte medicinas y estarte haciendo estudios, pero te va a ir bien. Te va a ir bien, vas a estar mejor. Vas a estar bien no nada más en un año, sino 10, 15, 20 años, ¿no? Acuérdate que vivimos dos veces. No solamente se vive una vez, vivimos dos veces. Vivimos hoy y vivimos mañana. Exacto. ¿Sí? Entonces, eso les digo, hay ese camino en el que vas a mejorar. Y está el otro camino en el que vas a empeorar. No hay una posibilidad de que sigas igual, porque si no te cuidas vas a empeorar. Vas a empeorar y pues es gente que pues probablemente vaya a llegar a tener pues a lo mejor un infarto, ¿no? O perder la vista, amputación de una pierna, por ejemplo, llegar a diálisis. Entonces ese es el otro grupo de pacientes que veo. Pacientes que pues vienen a lo mejor con toda la intención, pero después se les olvida o se confían y ya después no les va tan bien, pero pues por la falta de apego a tratamiento, ¿no? Sí, fíjate, y ahí ellos tienen una segunda oportunidad de la prevención, pero ya en un grado pues más complejo, ¿no? O sea, no previnieron algo, ya están contigo en el consultorio, aparte de que tienen todos estos síntomas, comentarios, consultas, laboratorio, deciden no cuidarse, pues. Sí, que fíjate que es un trabajo pues multidisciplinario, en equipo, y cuando vienen conmigo yo trato de que los vea también el nutriólogo, si los tiene que ver el cardiólogo, que los vea el cardiólogo, si los tiene que ver el psicólogo, también que los vea el psicólogo, y la familia. ¿Sí? Sí te puedo decir que mi labor de convencimiento pues es todos los días en la consulta, y la gran mayoría de los pacientes pues sí entiende y sí pues cambian algunos hábitos. A algunos les cuesta más trabajo que a otros. Hay una proporción, yo creo que es la más pequeña, que realmente no quiere cambiar, ¿no? Dice, no, pues a mí, si yo me muero, me voy a morir tomándome mi coca y mi pan, ¿no? Sí. Bueno, su decisión. Claro, ¿no? Pues tú tienes que atenderlos y pues tampoco estar ahí insistiendo de más, ni mucho menos regañando al paciente ni nada, ¿no? Solamente pues darle la orientación, darle tu consejo y pues advertirle y que esté informado. Bueno, también ayer estaba hablando con un paciente, Germán López Sánchez. Él vino por temas de que se puso amarillo y pues era la vesícula, una cepre y casi le da pancreatitis, me parece. Pero él me dice, yo ya desde hace 5 meses, 6 meses, yo ya veía un color de pipí como si fuera manzanita, defecaba de un color pues como diferente y era muy recurrente. Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque ahorita a lo mejor los jóvenes, los adultos que no sabemos que podemos tener algo, ¿qué es lo primero que el cuerpo te empieza a decir cuando tienes un tema de riñón? Del riñón, hay varias cosas que pudieran pasar, cada paciente es diferente, pero digamos, en general pudiera ser alteraciones en el color de la orina, como tú dijiste, okay, o espuma en la orina, ¿sí? Que la orina tenga un color marrón, como café oscuro, o orina con sangre, okay, ¿sí? Okay. Que veamos que se forma mucha espuma a la hora de ir a hacer del baño, hinchazón de los pies o edema, ¿sí? Sobre todo por las tardes. Pudiera ser un dato que sugiere que a lo mejor el riñón está mal. Habrá que buscarlos. ¿Sí? Claro. Si es el riñón, el corazón, la tiroides, la circulación, etcétera, pero puede ser un dato. Okay. El edema, que se suba la presión arterial, también puede ser un dato de que el riñón anda mal.
cansancio, falta de energía, dolores de cabeza, pueden ser síntomas de que el riñón anda mal. O sea, puede ser muy inespecífico, y sí hay veces en los que no da ningún síntoma, ¿sí? No hay ningún síntoma hasta que el paciente ya se siente súper mal y el riñón de plano ya no está funcionando. Sí, que sí llega a pasar y lo llegamos a ver. Me ha tocado verlo ya varias veces aquí. Pacientes jóvenes o de mediana edad, no, yo estaba bien y hace 3 días me empecé a hinchar y ya me siento muy cansado y me cuesta respirar. Y pues ya le haces unos estudios y resulta que ya los riñones no están trabajando 1 o 2%, ¿no? Y que ya ocupa diálisis, pero de la nada. Entonces, también, aunque no tengamos, me regreso a lo que platicamos hace rato, aunque no tengamos a veces ninguno de estos síntomas, que pueden ser síntomas inespecíficos, simplemente si tenemos factores de riesgo o familiares con estos problemas, sería bueno hacernos algún estudio sencillo de detección, que es simplemente hacerse un examen general de orina y una química sanguínea de 4 elementos. Con eso pudiéramos ver si hay indicios de problemas del riñón. Ok, fíjate que pues sí, entonces sí actúa medio rápido la enfermedad del riñón en el paciente, o sea, sí lo afecta de manera rápida. En estos ejemplos que te doy, generalmente lo que pasa es que es una enfermedad que a lo largo de los años se va desarrollando, ¿no? Okay. O sea, digamos, un paciente hipotético, Martín, de 32 años, llegó el fin de semana porque se sentía mal en general, ni siquiera tenía edema, no estaba hinchado, pero llegó con la presión alta, náuseas y vómitos, ¿sí? Y pálido. Le hago unos estudios, resulta que en sus estudios de sangre vemos que los riñones ya no están funcionando. Lo reviso yo con el ultrasonido, veo que sus riñones tienen un tamaño ya pequeño, ¿sí? Miden 6, 7 centímetros, cuando lo normal es 10, 11 centímetros. Okay. Entonces, en ese paciente Martín, que apenas tiene 3 días sintiéndose mal, con estos datos que yo te comento, yo deduzco y entiendo que su enfermedad a lo mejor tiene 10 o 15 años atrás, pero no había dado ningún síntoma. Entonces la enfermedad fue avanzando silenciosamente, los riñones se fueron dañando poco a poco hasta que llegó este fin de semana y pues el cuerpo ya colapsó, ¿no? Sí. Pero platicando con este mismo paciente, resulta que tiene 2 primos que habían estado enfermos del riñón, ¿no? Y que su mamá pues tiene diabetes y que él nació de 7 meses. Entonces hay factores que pudieron habernos predicho que él a lo mejor podría tener algún problema del riñón, y entonces hubiera sido muy bueno hace 10 años o hace 5 años hacerle un estudio de detección de estos sencillos y a lo mejor hubiéramos tenido chance de alcanzarlo y darle un tratamiento y que nunca llegara a diálisis, ¿no? Sí. Eso es lo importante de pues, estas detecciones, sobre todo en gente que tenga cualquiera de estos factores de riesgo. Sí, no, Mando, y sí está interesante todo el tema de nefrología porque antes de que tú llegaras, pues en esta zona yo creo que no había un nefrólogo de planta, o si estaba, pues a lo mejor estaba en una unidad de hemodiálisis y venía cada cierto tiempo, pero hay un comentario medio común con los médicos que me refieren pacientes, dicen, yo antes no tomaba urea y creatinina porque la fiebre pues era por otro lado, pero dicen, yo creo que yo tengo por ahí más de 10 médicos que me dicen, a partir de que conozco a Armando y que mando pacientes, siempre tomo urea creatinina porque mucho de lo que yo veía, pues lo trataba de una forma, pero ya viendo los riñones sí desencadenan muchas enfermedades. Y ese comentario sí está como asertivo, o sea, el riñón sí tiene mucho que ver en muchas enfermedades. Sí, y fíjate que también de entrada en los estudios básicos que pedimos, hasta, bueno, el doctor Sandoval cuando va a hacer una cirugía pide sus estudios básicos. Siempre en esos estudios básicos hay resultados que nos ayudan a valorar cómo funcionan los riñones. Entonces, es sencillo ver si hay un indicio pues, en los estudios. Son estudios básicos, son estudios sencillos. Y la otra es pues, siempre estar pensando en... Tenemos una población que tiene muchos factores de riesgo para estas enfermedades del riñón. Entonces, tener un índice de sospecha, ¿sí? Si un paciente tiene cualquiera de estos síntomas, pues hay que ver si no es el riñón, ¿sí? Ojalá que no, probablemente no, pero son estudios muy sencillos que nos dan muchas respuestas, ¿sí? Si ya lo tienes esto tú interiorizado y tienes esa sospecha siempre, lo más seguro es que detectes más pacientes tú como médico general
con esta información y teniendo esto en mente, ¿no? Yo creo que eso es lo que está pasando, que han estado más alertas o que están más sensibilizados y se fijan más en estos detalles. Y qué bueno, qué bueno. Sí, yo creo que sí es esa palabra, sensibilizados, porque sí dicen, no, yo ya entra el paciente, lo cuestiono, luego pienso en riñón y después de lo que realmente pienso, pero sí meto mucho el tema pues de la función renal, etcétera, y muchos sí han terminado acá, pues que lo refieren y bueno, terminan contigo. Mando, pues ya hablamos de eso. ¿Qué caso, ya para ir como cerrando, qué caso te ha impactado en estos 5 años en la medicina privada o en la institución o en algún lugar que te haya llamado, de algún paciente, pues ahora sí que grave o que te impactó todo, pues el caso desde que llegó hasta que salió? ¿O qué caso se ha quedado contigo así que dices? Ahorita tengo fresco también otro caso de un paciente, pues digamos, tiene cierta similitud con el que te platicaba. Un paciente joven que, eso fue por allá en el 2021. Okay. Él estaba trabajando en Estados Unidos, entonces pues se infecta de COVID, una hospitalización así como de 3-4 meses, súper grave, intubado, terapia intensiva, falla renal, y pues ya se regresa de Estados Unidos para acá, quedó en hemodiálisis allá, ¿no? Se regresa en hemodiálisis y bueno, está en una unidad de hemodiálisis por aquí de la región y se avienta 2 meses yendo a hemodiálisis hasta que, bueno, no sé, alguno de sus familiares y de hecho uno de sus familiares tenía un conocido que había venido conmigo. Okay. Entonces le dicen, oye, pero pues tú ¿por qué estás enfermo del riñón? ¿No? Si pues estás joven y no tienes diabetes, no nada. No, pues es que a mí en Estados Unidos me dijeron que ya me tenía que dializar para siempre. No, pues ve con ese doctor ve a un pariente mío y pues él a lo mejor te puede ayudar. Entonces él llegó conmigo, te digo, ya hace como 4 años. Y sí, pues resulta que él se enfermó del riñón, pero por el estado crítico que tuvo, ¿no? Por toda esta hospitalización, por el daño que tuvo, o sea, el COVID, etcétera. Pero cuando llegó conmigo ya ni siquiera necesitaba estar yendo a hemodiálisis, ¿sí? Entonces ya había pasado por varios médicos, lo habían revisado y todo, pero él no necesitaba hemodiálisis. Entonces pronto, te estoy hablando de a lo mejor un par de semanas, primero le reduje el número de sesiones, luego la suspendimos. En 3-4 semanas ya estaba sin diálisis. Wow. Y todavía anda por ahí él. Sí, me acuerdo perfectamente de su nombre, no lo voy a decir. Sí. Pero ya luego cuando venga conmigo a consulta le voy a compartir el podcast. Sí, y anda ahí trabajando. Él se dedica, pues trabaja aquí en México y sigue yendo a Estados Unidos en temporadas a trabajar, normal, ¿no? Qué segunda oportunidad tan grande, y ahora sí ahí yo creo que sí entró la suerte, pero también era una lesión renal, una falla renal. Eso, era una enfermedad renal aguda y bueno, la cosa es que si hubiera seguido yendo a hemodiálisis seguramente hubiera terminado por perder pronto la función de los riñones, ya irreversible. Wow. Pero fue así como muy apenitas alcanzamos a detectarlo porque un familiar lo recomendó, sí, y lo mandó para acá, que ya nos conocía. Oye, Mando, y ahora sí que pues hay muchos temas en la nefrología, pues falta hemodiálisis, falta diálisis peritoneal, etcétera, pero después de ver a estos pacientes, estar en hemodiálisis, tener pacientes críticos aquí en el hospital, ¿qué haces para desconectarte tú con todo este rollo y entrar a tu vida familiar? ¿Cómo gestionas este estrés de la chamba? Sí, es importante. Yo aprendí a entender la medicina o ser un buen médico como un triángulo, ¿no? En ese triángulo, pues el paciente está en medio, está el médico en una parte, el trabajo continuo en otra esquina y la lectura interminable en otra esquina, ¿no? Entonces, tu trabajo es estarte actualizando, tú como médico y el paciente en medio. Entonces tú como médico tienes que girar alrededor del paciente. Yo pienso que para ofrecerle a tus pacientes una buena calidad de atención, tratarlos bien,
ser capaz de estarte actualizando y tener un conocimiento adecuado y paciencia y que tu mente esté fresca para tomar buenas decisiones, tienes que estar bien tú en lo personal. Entonces, yo considero que tiene uno que estar en el centro, independientemente a lo que te dediques, ¿no? Ponerte tú primero, equilibrarte en la vida, tener un equilibrio, no nada más ser médico 24 horas, pues tienes que dejar tiempo para descansar, porque si no estás descansando, pues no puedes tomar buenas decisiones, estar fresco, estar aprendiendo constantemente, pues es imposible si no descansas, ¿no? Pues fuera de la medicina soy papá, tengo una niña que pues tiene 1 año y medio, trato de pasar con ella el mayor tiempo que me permiten mis días, tiempo de calidad, y trato de hacer ejercicio también, ¿sí? A lo mejor esas serían mis 2 formas de desconectar y de mantenerme equilibrado, dedicar, sí, pues buena parte del día a la atención de pacientes, a la lectura, a estarme actualizando en medida de lo posible, pero también cuidar el aspecto personal de la familia, y pues el de uno mismo, ¿no? ¿También eres músico, Doc? Sí, también tengo esa... Tu triángulo no tiene 3 puntas. Sí, tengo ese pasatiempo. No le dedico mucho tiempo ya porque la verdad es que se hace... Muy difícil. Y casi imposible. O sea, tienes que pues, decidir. Pero sí, cuando tengo un tiempo libre, si no, por alguna razón no hago ejercicio ese día, pues me pongo a practicar un poco ahí la música. Qué bueno, bueno, pues pues bueno, vamos cerrando el capítulo. Algo que les quieras comentar a la población, algún consejo, algo, también a las personas que a lo mejor están buscando ser nefrólogos, ¿qué les dirías? Y pues a la población en general. Bueno, a la población en general que nos está viendo, pues agradecerles su atención y insistirles que pues a lo mejor una detección temprana, sobre todo si tienen algunos de estos factores de riesgo, son estudios muy sencillos, háganselos, acérquense pues aquí con nosotros en el hospital. Tenemos especialistas de pues prácticamente de todo, ¿no? Tenemos médicos generales que también son muy buenos, y podemos darles un tratamiento oportuno para evitar pues que esta enfermedad que puedan tener llegue a un punto avanzado. Agradecerte, Mau, por la plática, por el espacio y pues nada más, ¿no? Muy bien, man. Estamos aquí a la orden de cualquier cosa. Muchas gracias, Mando. Y sí, yo también comentarle a la población que pues hay que cuidarnos entre nosotros. Por eso, pues estos programas sí es la intención como educativa también de que es fácil a lo mejor prevenir una enfermedad que quizá no tenga vuelta atrás, ¿no? Entonces hay que cuidarnos, hay que pues tomar agua suficiente, hay que hacer ejercicio, leer. Pues, Mando, eres ahora sí que un buen ejemplo, que predicas con el ejemplo más bien. Y bueno, pues invitarlos a todos que cualquier duda de nefrología o cualquier duda de lo que sea, nos llamen a los teléfonos. Siempre les decimos a los pacientes aquí en este hospital, la información es gratuita. Puedes llamar, tenemos asesores capacitados, te pueden orientar y te pueden decir con qué médico es lo más indicado. No se queden con dudas. Y bueno, pues los invito a que compartan el capítulo, escriban cualquier comentario y pues nos sigan viendo. Pues hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.